actividades que se pudieran identificar dentro de una institución educativa. Entonces vamos a continuar por acá nuestros contenidos y luego de que ya logramos entonces identificar esas entidades, ya pudimos establecer cómo se realiza este proceso, pues más que todo depender de cada uno y cómo nosotros vamos a pretender que nuestros datos funcionen. Ahora hay algunos temas, unos puntos también que necesito que podamos identificar. A la hora de estar trabajando con una base, pues ahí habíamos una llave primaria, que en este caso pues va a ser el campo o va a ser el atributo que nos va a permitir identificar o tener un identificador de nuestra base de datos para todos los registros que vayamos a llenar. ¿Sí? Por ahí dijimos de que Access pues automáticamente tiene ya un primaria. Es necesario tenerla para poder trabajar de una mejor forma con los datos y evitar que haya duplicidad de datos dentro de nuestra base de datos, ¿verdad? Luego también dijimos que ahí Microsoft Access pues establece este atributo como autonumérico. Quiere decir que va a ir incrementándose de forma automática. Pero también nosotros, si en algún momento necesitáramos una llave primaria que no fuera autonumérica, sino que, por ejemplo, fuera algún código que yo le fuera a poner que contiene letras, números, pues yo puedo ponerlo como tipo textual. ¿Sí? Entonces, no es necesario que la llave primaria sea numérica. Muy bien. Luego dice por ahí que un archivo o fichero informático es un conjunto de bits almacenados en un dispositivo. Este archivo o fichero informático, pues es el que se va a generar a la hora de que nosotros almacenamos nuestra base de datos. No es que los datos pues vayan a estar dispersos, sino que van a estar en un mismo archivo o fichero. Y ese fichero pues nosotros lo vamos a conocer en Microsoft Access como una base de datos. Es como cuando almacenamos o guardamos un documento de texto de Microsoft Word, es un fichero que contiene pues, todos los procedimientos que trabajamos. Un libro de Excel también lo almacenamos en un fichero. Dentro de él pues van a estar todos los procedimientos o los formatos, las tablas que nosotros hayamos decidido implementar en dicho libro de Excel. Luego tenemos ahí, dice un campo, es un espacio de almacenamiento para un dato en particular. Entonces, en una base de datos, un campo hace referencia a un atributo. Por ejemplo, cuando hablamos de nombre, nosotros en el modelo de la base de datos vamos a decir que nombre es un atributo. Pero ya dentro de la base de datos vamos a ver como un campo. ¿Por qué? Porque dentro de él vamos a agregar ese atributo. Por lo tanto, es un de la tabla encargado nombre. Ese es un campo. Muy bien. Registro. Dice llamado también fila o tupla. Representa un objeto unido de datos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a ingresar a nuestro encargado, nosotros venimos acá y decimos, bueno, número, le vamos a poner número 1, nombre, le vamos a poner José, apellido, le vamos a poner López, número de QI, le vamos a poner un número, número de teléfono, también le vamos a poner un número, dirección, le coloco una dirección, ¿sí? Y entonces vean que nosotros ahí ya ingresamos datos. Ya ingresamos datos a nuestra tabla. Dijimos que este dato que pusimos por acá, nosotros le vamos a hacer como campo. Y es el campo nombre, este que está por acá. Y dentro de ese campo nosotros agregamos José. En el campo apellido, que es este otro campo de acá, agregamos el apellido López. Ahora bien, el conjunto de toda esta información que agregamos, 1, José, López, número de QI, su número de teléfono y su dirección, a ese conjunto de datos nosotros le vamos a dar registro. ¿Sí? Ese es un registro. ¿Por qué? Porque va a contener en sí todos los datos de ese encargado. Por lo tanto, dice que a este registro también le vamos a llamar o tupla. Dependiendo del enfoque que nosotros le demos a nuestra base de datos, ese es el nombre que le vamos a dar. Y entonces esta sería una fila o tupla. Esta lo hice de forma vertical, pero dentro de la base de datos vamos a ver que el almacenamiento es de forma horizontal.
Así como lo veíamos en el ejemplo que teníamos al inicio cuando empezamos a ver base de datos. Luego dice acá, vamos a ver por acá, de datos implícitamente. Por último hablamos de relaciones y bueno, en sí esos serían criterios que nosotros vamos a tener a la hora de estar hablando de características específicas de una base de datos. Entonces teníamos un registro. Bueno, una tabla. ¿Qué es una tabla? Dice que una tabla, pues, puede imaginarse formada de filas o columnas o de campos. Serían características de una tabla, aunque dijimos también que una tabla, pues, iba a ser o iba a representar una entidad. Pero la tabla, pues, tiene la característica que para poder ser conformada, tiene que tener sus filas y tiene que tener sus columnas. Y a través, pues, se van a ir distintos campos, que son los que nosotros vamos a utilizar. Y con ese concepto, entonces nosotros vamos a empezar a ver, vamos a regresar a nuestro curso. Ahorita estamos trabajando esta actividad de análisis de base de datos y vamos a ver un poco que nos describe el programa de Microsoft Access. Veamos el siguiente video. Access es una aplicación que viene dentro de Microsoft. Funciona bajo el sistema operativo Windows, propiedad de Microsoft Corp. Queremos saber si nos está lo que está un poquito lento. Access es una aplicación que viene dentro de la suite Microsoft Office. Funciona bajo el sistema operativo Windows, propiedad de Microsoft Corporation. Una vez hayamos instalado nuestro paquete, debemos buscar el icono el escritorio, en la barra de tareas o en el menú inicio. Si no lo encontramos en esos lugares, debemos acceder, si es el caso de Windows 8.1, la flechita que se encuentra en la parte inferior izquierda, se encuentra el resto de programas instalados. Lo buscamos y si aún así no lo encontramos, digitamos la palabra Access en nuestro teclado y automáticamente se buscará lo que hemos escrito. Una vez encontrado, creamos un acceso directo al menú inicio. Y luego creamos otro acceso directo a la barra de tareas. De esta forma ya no tendremos que buscar nuevamente, ya que tendremos accesos directos al alcance de un clic. Iniciemos nuestra aplicación. Muy bien, y entonces ahí podíamos observar cómo es que nos vamos a acceder al programa de Microsoft. Si se dieron cuenta, pues tenemos que tener por ahí instalado Microsoft Office, el cual nos va a permitir acceder a varias aplicaciones. De hecho, si yo buscar Microsoft Office 2019, el más reciente, que es con el que hemos estado trabajando. Si nos damos cuenta, este programa o este paquete ofimático nos va a presentar varios tipos de programas dentro de él. Dentro de ellos, pues, vamos a encontrar Excel y algunos otros. Ahí no nos quiere dar de acá, Microsoft Office 2019. Ahora sí, vamos a imágenes. Vamos a ver cuáles son los programas que vamos a estar encontrando para de instalar nuestra ofimática. Pues automáticamente nos debería de varios programas sin necesidad de estarlos instalando de forma individual. Y si entonces ya tenemos instalado Office, cualquiera de sus versiones, yo les hablo aquí del 2019, pues cualquiera de las versiones, 2010, 2013, 2016 y 2019. Entonces, si nos damos cuenta, aquí nos aparece el Office 2019, dentro de él, pues vamos a identificar el Word, el programa de Excel, el programa de PowerPoint, tenemos OneNote, Access, Skype y otras aplicaciones que podrían venir incluidas. Publish, es lo que aparece por ahí. Esas son las aplicaciones que trae por defecto el paquete de Office en cualquiera de sus versiones. Entonces, si tenemos Office instalado, pues automáticamente tenemos que tener
todas las demás aplicaciones. Entonces, para buscarlo, pues ya vimos que podemos hacerlo desde el menú de inicio. Le damos clic al menú de inicio y acá pues nos va a aparecer. Por ejemplo, vean acá me aparece No Access. Si no nos aparecía, pues venimos a la búsqueda y colocamos el nombre de Access. Ya nos aparece por ahí también para poder acceder. Le damos un clic y automáticamente se va a cargar. Lo primero que nos va a mostrar, como cualquier otra aplicación dentro de la informática, sería las plantillas que ya tenemos de algunos datos que ya vienen precargados, ¿verdad? Por ejemplo, hay una base de datos de contactos, de alumnos, de administración de eventos, son las que ya vienen. Y también tenemos la opción de datos en blanco, que es la que nosotros vamos a estar utilizando. Pero bien, vamos a continuar por acá. Vamos a regresar a esta parte de la plataforma. Y luego ya tenemos un video que nos habla de la creación de una base de datos en Access. Veamos el siguiente video. Vamos a ver si lo vemos que cargue. Vamos a darle por ahí minutos. Con el sabor y su precio me lo merezco. Muy bien. En este capítulo aprenderemos qué es una base de datos y cómo crear una. Pues una base de datos se define como una colección de datos organizados sistemáticamente en formato de tablas. Estas nos permiten generar nueva información a partir de dichos datos y a través de estos procesos, haciendo uso de campos, los cuales son representados en columnas, y registros, los cuales se representan en filas. En el vídeo anterior conocimos la pantalla inicial, donde podemos ver diferentes tipos de bases de datos según la necesidad que tengamos, haciendo uso de las diferentes guías que nos ofrece Access. Sin embargo, en este episodio aprenderemos a crear una base de datos de manera manual, y para ello vamos a seleccionar base de datos del escritorio en blanco. De manera que tendremos que crear cada elemento que conforma una base de datos. Ok, vamos a poner el nombre de primera base de datos. Damos clic en crear. Observa, ya tenemos nuestra base de datos y de manera predeterminada se ha creado una tabla con el nombre de tabla 1. Algo muy importante que deben tener en cuenta es guardar esa tabla, ya que si la cierran no se desaparecerá el panel de navegación. Observen. Para ello nos dirigimos a crear y en el grupo de tablas damos clic en tablas. Se nos ha creado. Ahora podemos algo con el nombre predeterminado de la tabla. Aquí podemos cambiar o dejarlo por defecto. Damos clic en aceptar. Ahora podemos cerrarla nuevamente. Observen. No hay panel de navegación. Eso significa que ya es parte de nuestra base de datos. Ahora vamos a dar clic derecho sobre la tabla y vamos a seleccionar lista diseño. Área de trabajo, establecer y modificar su estructura en cuanto a campos que contenga y el formato de los datos. Sus opciones son: en primer lugar, tenemos nombre del campo. En este tenemos que agregar el nombre de cada uno de los campos que conforman la tabla, es decir, los nombres de las diferentes columnas. Luego tenemos el tipo de datos, en donde nos permite indicar la clase de datos que contendrá cada uno de los campos de la tabla. Por ejemplo, número, texto, moneda, etc. Debemos desplegar la lista de opciones y hacer clic sobre el tipo de dato elegido. De forma predeterminada ya teníamos el tipo de autonumeración. Lo vamos a dejar así. Y por último, contamos con una descripción. En esta parte podemos escribir comentarios sobre cada campo. Esto es opcional. Ok, procedamos. Vamos a definir los nombres de los campos que conformarán nuestra tabla.
Inicialmente ya teníamos el primer campo de forma predeterminada. Esto lo podemos cambiar. Sin embargo, lo voy a dejar así, ya que un campo con una ID de autonumeración resultará muy importante en el futuro. El siguiente campo le pondré de nombre código de producto. El tipo de datos será tipo número. Vamos a dejar la sección en blanco. Luego el siguiente campo se llamará nombre del producto. Lo asignaremos de tipo texto corto. Y por último pondremos existencia, tipo número. Muy bien, ya tenemos la estructura de la tabla creada. Guardemos. Nos vamos a ir al grupo vidas y allí vamos a seleccionar el botón B. Elegimos la opción esta hoja de datos. Vean que en el área de trabajo ha cambiado la vista de nuestra tabla. Y es donde ya podemos comenzar a editar nuestros registros. Para desplazarnos por los campos podemos presionar la tecla Tab o si gustan lo pueden hacer con la tecla Enter. Comencemos. Vamos a poner 1001. En nombre del producto pondremos calzado para damas. En existencias vamos a poner 250. Agreguemos un registro más, 1002. Vamos a poner para caballeros. En existencias 175. Sucesivamente vamos a seguir agregando registros. Ok, amigos. Definir su estructura e insertar registros. Espero que este video les haya sido de utilidad. Den like, compartan. Muy bien, entonces ahí pues, pudimos observar ahorita el procedimiento que vamos a aplicar para poder crear una base de datos. Aquí simplemente estamos iniciando con la creación de tablas. Pero para llegar a este punto, debemos de ya tener creado nuestro diseño de la base de datos. O sea, ya tenemos que saber. Entonces, por lo tanto, pues vamos a regresar acá. Ahí teníamos el video. Luego de eso, pues nos aparece una consulta relacionada a base de datos. Veamos de qué trata esta consulta y dice la siguiente. Teniendo en cuenta que una base de datos es una colección de diferentes tipos de datos y que estos datos se pueden relacionar entre sí para generar información importante dentro de una empresa, a través de esta herramienta podemos manipular o administrar bases de datos. Entonces ahí nos aparecen varias opciones. Un de computadora, no importa el tipo. Un sistema de base de datos como Access. Microsoft Word para crear documentos. Microsoft PowerPoint con presentaciones. Microsoft Excel. Entonces, como ustedes lo consideren prudentes, seleccionan su opción y le dan clic para automáticamente pues va a almacenar su elección dentro de los registros. Vamos más adelante y el siguiente que aparece pues es un archivo sobre los pasos que necesitamos para poder implementar como tal una base de datos. Como les había dicho, no basta que nosotros, bueno, voy a abrir Access y voy a empezar a trabajar en él. No es así de sencillo, es necesario que nosotros pues podamos hacer un análisis previo sobre cómo crear nuestra base de datos. Vamos a ver por acá, ahí ya tenemos el archivito y dice creación de base de datos en Microsoft Access. Muy bien. Punto a considerar. Cuando nosotros vamos a empezar a elaborar nuestra base de datos, pues hay unos puntos que debemos definir. Uno dice, ¿qué tipo de base de datos vamos a realizar? Número 2, ¿qué entidad vamos a trabajar? Ejemplo, ustedes ahorita, pues, en relación a su base de datos, en el ejercicio que hicieron anteriormente, definían que su tipo de datos era para un colegio. Ya las deberían de tener dentro de la plataforma, el listado de entidades. ¿Cuántas entidades van a ser? Pues las que nosotros consideremos que intervienen dentro del proceso que yo quiero
crear como base de datos. Entonces podrían ser de 5, 6, 8, 10, de acuerdo a como ustedes lo hayan considerado. Y luego pues nos habla acerca de las relaciones entre las entidades. En una base de datos, pues la característica principal es que todos los datos van a estar relacionados entre sí. Puede ser que si no están relacionados, pues la información que nosotros vayamos a generar o la información que va a almacenar nuestra base de datos no sea una información precisa, no sea una información adecuada o acorde a lo que yo necesito. Entonces, por eso es que es necesario crear este tipo de relaciones. Muy bien, tipo de base de datos. Se enfoca al uso que se le dará a la base de datos. Como les decía, puede ser que sea una base de datos para un sitio, una base de datos para una tienda, una base de datos para una venta de zapatos, para una farmacia, para una ferretería. Pues ahí es donde nosotros debemos de enfocarnos para qué va a ser una base de datos. Podría ser utilizada en un negocio, ventas o en un procedimiento como por ejemplo una institución educativa, que era lo que ustedes estaban haciendo anteriormente, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de base de datos que nosotros vamos a, o el tipo de base de datos que nosotros vamos a definir, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a realizar? Punto número 2, entidades. Las entidades hacen referencia a las diferentes tablas que forman la base de datos. Pero ya vimos que una entidad, pues dice por ahí que puede tener diferentes tipos de atributos. La entidad establece un conjunto de atributos. Y entidades dijimos que representaban objetos, representan personas, representan procesos y principalmente pues la información que pretendemos almacenar. Por ejemplo, dice, personas es una entidad que tiene los siguientes atributos. Una persona tiene nombre, tiene dirección, teléfono. Que si hablamos de atributos, como hemos dicho que los atributos pues son caracteres de las entidades, alguien me podría decir, ah, pero es que la persona también tiene una altura, tiene un peso, tiene un color de ojos, tiene un color de piel, tiene un tamaño de cabello, pero hay atributos que no son necesarios utilizar dentro de nuestra base de datos. Entonces nosotros vamos principalmente en los atributos que sí son relevantes a servir para generar información. Entonces vamos a seleccionar solo los más. De esa forma, pues nosotros describiríamos entidades. Y luego las relaciones. Dice, las relaciones establecen la forma en que cada entidad se puede comunicar con otra. Por ejemplo, si modelamos una base de datos donde existen procedimientos, tendremos entidades de clientes y de productos, las cuales se relacionarán en cada venta que se realice. ¿Sí? Entonces vamos a establecer qué relaciones tienen. En caso de que ustedes hayan descrito ahí en esta actividad anterior, por ejemplo, vamos a regresar al ejemplo. Voy a abrir aquí una pizarra electrónica para poder trabajar. Internet me permite. Vamos a ver por ahí. Ahí estamos. Sí, vamos a crear nueva. Bueno, vamos a tomar de ejemplo ustedes van a decir de que tienen las siguientes entidades. Vamos a establecer y por ahí dentro de la institución educativa existe. Muy bien. Al docente, pues, ¿qué atributos? Ah, el docente tiene un nombre, tiene apellido, tiene una dirección y tiene. Pero dijimos que siempre iba a tener un identificador, un ID docente, que va a ser el que lo va a permitir identificar, y esta pues va a ser su llave primaria. Entonces ya tenemos ahí nuestra primera entidad identificada. Bueno, de ahí, ¿qué otra entidad identificaron? Alguien podría decir, bueno, la otra entidad que yo identifiqué fue la entidad grados. Dentro del colegio o dentro de la institución que yo estaba analizando, pues existían los grados. El grado tiene un ID o un código de grado como primer atributo, tiene también un nombre, ¿sí? Y podría tener una descripción. Únicamente eso.
un nombre y una descripción. Esas son las únicas características de grado. También podemos decir que dentro de la entidad, pues, pudieron haber existido también secciones, por ejemplo. Secciones. Y entonces la sección, pues, va a tener un identificador de sección. Va a tener también un nombre y, por ejemplo, una descripción. Vamos a trabajar con estos principalmente. Muy bien, y entonces ahí ya tenemos estas tres entidades. Pero ahora lo que nosotros tratamos de analizar es la relación. ¿Cómo se relaciona una con otras? ¿Será que estas tres entidades se relacionan? ¿Sí o no? A ver, alguien por ahí que me dé la respuesta. ¿Se relacionan esas tres entidades sí o no? A ver. Josué, ¿qué se relacionan esas entidades? Exacto. Estas pueden relacionarse. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, un docente va a impartir cátedras en algún grado. ¿Sí? Los grados van a tener secciones. ¿Sí? Y entonces aquí podríamos decir que el docente imparte en grados. Podemos decir también que todos tienen secciones. ¿Sí? Y entonces estamos identificando las relaciones entre las entidades. De esta forma, nosotros describimos las diferentes relaciones. Si regresamos ya a nuestra presentación, vamos a ver más adelante un ejemplo de un modelo de base de datos. ¿Cómo se hace ese modelo? Dice de la siguiente forma. Base de datos de una tienda. Se necesita crear una base de datos para una tienda donde se puedan registrar las ventas realizadas. Es lo único que nos está. Y aquí yo vengo acá. El primer punto que yo voy a tener, dice, es el tipo de base de datos. El tipo de base de datos para una tienda, ¿verdad? Ya sé yo una tienda que voy a trabajar. ¿Qué entidades puedo encontrar dentro de esa tienda? Ah, bueno, en la tienda hay personas que llegan a comprar y a esas personas nosotros los conocemos como clientes. Muy bien. En la tienda, pues, ¿qué es lo que se vende? Ah, son productos. Es otra entidad. En la tienda, pues, tiene que haber alguien encargado de realizar las ventas. Entonces, ese va a ser un vendedor. Y lógicamente el proceso que se va a llevar a cabo dentro de la tienda va a ser el de ventas. ¿Sí? Y entonces yo ahí ya identifiqué mis cuatro principales entidades. Luego de haberlas identificado, pues yo puedo empezar a describir sus características para poder definir cuáles van a ser sus atributos. Y si no, también puedo empezar a identificar cómo se va a relacionar una con otra. En este caso, por ejemplo, vemos acá la relación y decimos que las ventas va a ser el proceso que nos va a permitir a relacionar los vendedores con los clientes y también con los productos. ¿Por qué existe esa relación? Porque viene un cliente al proceso de ventas, solicita un producto y el vendedor es el que se lo da. ¿Sí? Y entonces ahí ya establecimos qué relaciones hay entre estas entidades. Por lo regular, cuando nosotros trabajamos bases de datos, siempre van a tener relaciones las entidades que estemos modelando. Difícilmente va a haber alguna entidad que no tenga relación con todos los datos. Y luego, pues ya establecemos cuáles podrían ser sus posibles atributos. Entonces tenemos ahí cliente, nombre, dirección y teléfono, ventas, fecha total, vendedores, nombre, dirección y teléfono y el producto, tipo, descripción y precio. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este sería el punto de partida para poder empezar a elaborar mi base de datos. Ya cuando yo ya tengo estos criterios, pues yo ya puedo ir a Microsoft Access y empiezo a crear cada una de las tablas según las entidades que hemos. Vamos entonces ahora cómo lo haríamos en Microsoft Access. Entonces ya teníamos nuestro archivo abierto.
vamos a crear una base de datos en blanco. Si se recuerdan, anteriormente cuando estuvimos trabajando los programas de Microsoft Office, decíamos que cuando iniciamos un documento, uno de los primeros pasos era guardar. Microsoft Access no es opcional. Aquí es obligatorio. Para poder iniciar nuestra base de datos, lo primero que hacemos es guardar. Muy bien, entonces le tengo que poner un nombre. Aquí me aparece como Database 1, yo le voy a poner un nombre y le voy a poner de nombre tienda. Aquí dice que se va a guardar en los documentos. Si yo quiero cambiar esa ubicación, vengo a este botoncito donde está esta carpetita, le doy un clic y selecciono donde se guarde. Yo quiero que guarde en el escritorio, le doy a aceptar y luego pues vamos a darle un clic en el botón crear. Y automáticamente ya se crea nuestra base de datos en blanco. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a crear nuestras tablas. ¿Cómo creamos las tablas? Por defecto viene una tabla. Dice tabla 1 y ya está ahí elaborada para solo empezarla a editar. ¿Cómo voy a editar yo esta mi tabla? Recuerden que ahorita lo que vamos a crear es la estructura. De primero se crea la estructura y luego ya vamos alimentando esa base de datos. Entonces, para elaborar nuestra estructura, pues tenemos aquí la tabla 1. Punto número 1 es guardar la tabla. Para guardarla, pues yo la selecciono y voy a ir aquí al botoncito de guardar. Le doy clic en guardar y entonces, bueno, ¿cómo quiere guardar esta tabla? Entonces me voy a mi diseño y voy a crear la primera, que sería la de clientes. Entonces vengo acá y coloco el nombre clientes. Le doy clic en aceptar y ya quedó guardada mi tabla. Y entonces, si se dan cuenta, ahora aquí ya no aparece como tabla 1, sino que ya aparece con el nombre de la entidad. Clientes. Ahora, ¿cómo la empiezo a editar? Para editarla, voy a venir acá, como aquí estoy en la ficha campos, puede ser desde la ficha campos o desde la ficha de inicio. Cualquiera de las dos es útil para trabajar con la tabla. Venimos acá y el primer elemento que nos aparece son las vistas. Una tabla va a tener dos vistas. La vista de hoja de datos y la vista de diseño. La vista de hoja de datos me va a servir para ingresar los datos cuando ya tengo establecida la estructura. Pero ahorita no está la estructura, yo tengo que crear. Entonces, para crear la estructura, me voy a ir aquí a la opción que dice Vista Diseño. Le doy un clic en Vista Diseño y vean cómo cambió ahora mi interfaz. Y como les decía, vamos a ver si puedo sacar una lupa por acá para poder acercar un poquito. Aquí está la lupa, vamos a acercar esta parte de acá. Muy bien. Muy bien, vean, ahí ya tenemos el ID, que es nuestro primer campo, o que está habilitado, el primer atributo. Como les decía, este ya viene por defecto. Si observamos acá a la par del lado izquierdo, aparece una llavecita. ¿Sí? ¿Qué indica eso? Que esta es la llave privada. Entonces ya está creado el ID y este es de tipo autonumeración. Por ahora lo vamos a dejar así como está. Entonces vamos a dejar ese ID porque ese es nuestro identificador. Y empezamos a llenar los campos desde la parte de abajo. ¿Qué campos tiene según el análisis que habíamos hecho? Bueno, los campos son nombre, dirección y teléfono. Entonces venimos acá y colocamos el nombre del campo, que sería nombre, y luego tenemos que definirle un tipo de dato. Recuerden que por eso, pues, nosotros ya teníamos que haber tenido definidos cuáles son los tipos de datos. En el caso de nombre, pues, ya sabemos que puede ser texto. Si yo despliego esta opción de acá, me van a aparecer todos los tipos de datos. Yo voy a seleccionar ahorita texto corto y vean que aquí en la parte de abajo me da la opción para modificar las características de ese campo. ¿Cuáles son? Dice que el tamaño del campo es 255 caracteres. Si se pasa de 255 ya no va a caber. Hay una opción para agregarle un formato, hay una opción para agregarle una máscara de entrada, hay una opción para agregarle un título, hay una opción para agregarle un valor predeterminado, una red de validación, un texto de validación y así sucesivamente. Entonces tenemos esas opciones para poder trabajar con este campo. Entonces ya agregamos el nombre, no le vamos a modificar nada, lo vamos a dejar así como está y nos vamos entonces al siguiente. El siguiente dato que hemos encontrado, nombre, dirección, sería el siguiente, dirección. Lo recomendable es que dentro de los datos, cuando estamos creando la estructura, nos olvidemos un poquito de la ortografía, ¿sí? No le coloquemos tildes ni letras señas,
a nuestra estructura de la base de datos. Estoy hablando de la estructura, ¿sí? A recordar la estructura de la... Entonces, cuando estemos trabajando con la estructura, ideal es que no utilicemos tildes ni letras señas, ni espacios tampoco. Entonces aquí ponemos dirección, vean que no le puse la tilde, ¿y qué tipo de dato va a ser? Lo vamos a dejar también como texto. Vamos al siguiente, que sería teléfono, y vamos a asignarle el tipo de dato. Solo que en este caso no le voy a decir que es texto, sino que este va a ser 1. Y lo dejamos como entero largo. Y entonces ahí ya tenemos creada nuestra estructura de la primera. Simplemente venimos acá, guardamos nuevamente la tabla, regresamos aquí a la vista de la tabla y nos vamos a la vista de hoja de datos y vean que ahora yo ya tengo la estructura. Entonces ya podría empezar a llenarla, colocándole nombre, dirección, teléfono a este primer campo. Entonces vengo acá, el nombre le vamos a poner José López, dirección San Marcos, teléfono, habíamos dicho que este era el número de teléfono de él, y vean que automáticamente se agregó el ID. ¿Por qué? Porque es autonumeración. Vamos al segundo, y vamos a poner María Gómez, dirección San Pedro. Vean que ahí automáticamente se le agregó el número 2 y vamos a colocarle el número de teléfono. Y automáticamente ahí ya están registrados esos datos. Vamos a guardar, podemos cerrar nuestra tabla, pero ya aparece acá. Ahora, ¿cómo creo otra tabla? Necesito agregar las demás. Entonces vengo aquí a la ficha crear y aquí me aparece la opción de tablas. ¿Miren? Entonces selecciono la opción de tabla y ya tengo aquí tabla 1 nuevamente. Voy nuevamente a guardarla. Y ahora, ¿qué otra entidad me toca modelar? Vendedores. Entonces regreso acá. Vendedores. Le doy clic en aceptar. Ya está creada. Ahora voy a su diseño para poderlo cambiar. Voy aquí a las vistas. Vista de diseño. El ID lo voy a dejar por defecto. Y ahora me voy a venir acá y le voy a poner nombre, tipo texto, dirección, tipo texto y teléfono. Teléfono. También, no, en este caso es tipo número, ¿verdad? Lo dejamos como número, guardamos, podemos ir nuevamente a la vista de hoja de datos y vamos a ver que es igual a la anterior. Vamos a crear la siguiente, vamos a la ficha crear, tabla. ¿Cuál era la otra que íbamos a crear? Productos, tipo, descripción y precio. Entonces nos vamos nuevamente acá, la vamos a crear. Ah, ya la tenemos acá. Tabla 1, la vamos a guardar. Y aquí dijimos que iba a ser productos. Le damos a almacenar. Vamos a la de diseño. Dejamos el ID. Dijimos que iba a ser un tipo. Descripción. Descripción. Que también va a ser de tipo texto. Y precio. Y al precio le vamos a poner de tipo de dato moneda. Ahí estamos. Guardamos nuevamente. Podemos cerrarlas. Las dos. Y vean que ahí ya tenemos creadas 3 tablas. Vamos a la tercera tabla. Para crearla vamos al menú crear o a la ficha crear. Tabla nuevamente. La almacenamos y en este caso va a ser la tabla de ventas. Y en ventas, ¿qué es lo que nosotros vamos a agregar? Según nuestro análisis, la venta lo que debería tener es la fecha y el total. Y entonces vengo yo acá, voy nuevamente al diseño. Dejo el ID. Le voy a agregar fecha. ¿Fecha qué tipo de dato va a tener? Ah, bueno, va a ser un tipo de dato, fecha y hora. Y el total. Muy bien, el total va a ser también en moneda. La almaceno, la cierro y automáticamente ya tengo creadas mis 4 tablas. Ahorita lo único que yo hice fue crear las tablas. Bueno, en una sí ingresé datos, ¿verdad? En la de clientes, si yo voy a clientes ya tiene datos. Pero todas las demás solo fue creación de las tablas. Pero para poderlas crear, yo tuve que venir y haber hecho todo mi análisis de cuáles iban a ser. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si más adelante yo voy a necesitar otra, pues tengo que volver a ir a la estructura. En cambio, ahorita yo voy a definir que solo esas voy a utilizar. Muy bien. ¿Estamos con eso?
Voy a cerrar ahora Access. Ya no lo vamos a utilizar. Vamos a cerrar esto de acá. Esto de acá también. Y vamos a ir nuevamente acá. Por ahí vamos a encontrar, voy a actualizar esta página, que hay dos actividades para desarrollar. La primera, ¿en qué consiste la primera actividad? Dice, actividad, diseño de una base de datos. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Veamos pues. Vamos a ver, ahí dice, actividad, diseño de la base de datos. Instrucciones. Resuelva el siguiente ejercicio sobre el diseño de una base de datos. Recuerde realizar solo el modelo de la base de datos. No es necesario implementarla en Access. Y aquí está el enunciado. Dice de la siguiente forma. Se desea diseñar una base de datos para almacenar y gestionar la información empleada por una empresa dedicada a la venta de automóviles, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. La empresa dispone de una serie de autos para su venta. Se necesita conocer la matrícula, la marca, el modelo, el color y el precio de venta de cada auto. Los datos que interesan conocer de cada cliente son el nombre, la dirección y el teléfono. Además, los clientes se diferencian por un código interno de la empresa que se incrementa automáticamente cuando un cliente se da de alta en ella. Un cliente puede comprar tantos autos como desee a la empresa. Un auto determinado solo puede ser comprado por un único cliente. El concesionario también se encarga de llevar a cabo las revisiones que se realiza a cada revisión tiene asociado un código que se incrementa automáticamente por cada revisión que se haga. De cada revisión se desea saber si se ha hecho cambio de filtro, si se ha hecho cambio de aceite, si se ha hecho cambio de frenos u otros. Los autos pueden tener varias revisiones en el concesionario, ¿sí? Y entonces ahí ya nos dan este enunciado que es el que nosotros vamos a analizar para tratar de crear el diseño o el modelo de base de datos. El modelo lo vamos a ejemplificar así como lo vemos acá, ¿verdad? Suba su actividad realizada en este espacio. Recuerde, el formato de archivo debe ser PDF para esta actividad, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, el modelo de esa base de datos. Similar al que yo estaba haciendo acá, ¿sí? Yo aquí lo hice de la institución educativa, solo que ustedes lo van a hacer en base a este enunciado. Muy bien, vamos a la siguiente. Esta es una de las actividades. Para la siguiente dice de la siguiente forma. Creación de tablas de bases de datos. ¿En qué consiste esta otra actividad? Ya vimos cómo se crean en Excel, ¿verdad? Entonces dice, actividad, creación de tablas de bases de datos. Instrucciones, crear las tablas de una base de datos en base al análisis realizado de la educativa. O sea que para esta actividad nos sirve como parámetro de la actividad anterior, ¿sí? Donde describieron qué entidades habían. Entonces, van a las tablas de esas entidades que ustedes identificaron. Solo que ahorita vamos a revisar las entidades, revise las entidades y seleccione las que a su criterio son las más esenciales para la entidad educativa, ¿sí? Yo no sé cuántas hayan modelado, como les digo, si fueron 10, 15, 20, pueden seleccionar solo las más importantes, que serían unas 6, 7, 8, según como ustedes lo hayan analizado. Por eso les dije, enfóquense en alguna educación, en alguna entidad educativa que ustedes conozcan, por ejemplo, en el colegio donde estudian, un instituto que está cerca de su casa, donde estudiaron, pues ustedes saben cuál es el proceso que se lleva a cabo. Y luego entonces dice acá que solo se les deben seleccionar las que a su criterio son las más esenciales para la entidad educativa. ¿Qué modelo? Y creen para cada una tabla en Access, ¿sí? O sea, cada uno tiene que tener una tabla en Access. Suba a este espacio su archivo de Access creado. Entonces, en esta actividad lo que vamos a subir es el documento o el archivo que se generó de Access. Hacer, por ejemplo, si tomamos como referencia el ejemplo que yo estaba haciendo de la base de datos, entonces lo que tienen que subir es este archivito, ¿no? Yo aquí lo hice de la tienda, pues para ustedes va a ser de una entidad educativa. Y esa entonces sería la segunda actividad para poder trabajar. ¿Estamos con eso? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No hay? Bueno, entonces antes de finalizar esta segunda parte de la clase vamos a realizar una actividad más. Para ello necesito que en su navegador ingresen a la siguiente dirección.
kahoot.it. 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 Y les tiene que cargar lo siguiente. Veamos por ahí. A los que están en línea se los voy a enviar aquí por el chat. Ahí ya les envié la dirección para que puedan acceder. Vamos a esperar ahí a ver si nos carga. Permítanme, voy a tratar de cambiarme de conexión de datos. Muy bien. ¿Ahí carga? Esperemos por ahí. Kahoot.it. Ahí estamos. Vean que ahí ya cargó. Por favor. Si lograron acceder. Josué, Lucky, ¿ya? Muy bien. Bueno, ahorita les voy a decir cuál es el pin que vamos a colocar por ahí. Eso es lo que está un poco lento en internet.
Muy bien, ahora sí. El pin de juego es el siguiente. Muy bien, ahí está el pin de juego. 52,502. Entonces, por favor, vamos a colocar este pin de juego acá en donde dice pin de juego. 502. Le vamos a dar clic en ingresar y lo que nos va a pedir es un nombre. Entonces le colocamos nuestro nombre. Y de ahí le dan en donde dice listo, vamos. Muy bien, por ahí ya está Oscar, Paul Slot 9, Erika, Josué, Lucrecia. Por ahí nos hace falta alguien. Nos hace falta Aura. Bien, vamos a dar un minutito más. Si no hay alguien más que se una, vamos a iniciar. Anaí, Brenda. Yo ya estoy aquí. Ah, usted es la que está acá. Muy bien. Bien, Anaí. Brenda, entonces haría falta y Aura. Muy bien. Vamos a dar inicio entonces. Es una actividad de retroalimentación de lo que acabamos de ver de base de datos. Aquí les van a aparecer las preguntas y en su teléfono o en su computadora tienen que seleccionar la respuesta. Dice, es una representación simbólica, son hechos que describen sucesos, entidades y objetos. Las posibles respuestas son información, tablas, entidades o datos. Entonces, según la respuesta que ustedes consideren correcta, márquenla desde su teléfono o desde su computadora. Solo es de que lo seleccionen según el color y la foto. Estamos. La respuesta correcta era datos, ¿sí? Por ahí los 4 respondieron de forma incorrecta, por lo tanto nadie se va o se mueve de posición. Vamos a la siguiente. ¿Verdadero o falso? Dentro de los tipos de datos podemos mencionar texto, numérico, verdadero o falso. Solo desde que seleccionen ahí si es verdadero o falso. Esta aplicación toma la velocidad con que responde y el que responde más rápido pues va a tener más puntos. Lógicamente si es correcto. Muy bien, excelente. Los 5 contestaron de forma correcta. Veamos por ahí las. En segundo lugar, Lucrecia. Tercero, Oscar. Cuarto, Erika. Y quinto, Anaí. Siguiente. Es la agrupación y relación de los datos, así como su procesamiento, información, tablas, entidades o datos. Muy bien, solo una persona contestó de forma correcta. La respuesta correcta era información. Recordemos que los datos nos van a generar la información, pero para poderlos generar, pues hay que pasar por un procesamiento. Muy bien, excelente, Erika. Subió al primer lugar Erika y en segundo lugar tenemos a Josué. Vamos a la siguiente, les quedan 4 preguntas todavía. Es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e información. Tablas, información, sistema de información o datos. La respuesta correcta era sistema de información. 4 contestaron de forma correcta y 1 de forma incorrecta. Muy bien, Erika sigue en primer lugar, Josué sigue en segundo lugar
Y sube de posición Anaí al puesto número 4. Vamos a la siguiente. ¿Verdadero o falso? Un archivo o fichero informático no es... ¿Verdadero o falso? Muy bien, la respuesta correcta era falso. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que es, no que no es. Entonces este no la hacía falso. 4 contestaron de forma correcta, 1 de forma incorrecta. Y veamos entonces las posiciones siguen exactamente igual. Erika Morales tiene la racha de respuestas más alta con 4 seguidas. Vamos. Siguiente, un campo es un espacio de almacenamiento para un dato en particular. ¿Verdadero o falso? Muy bien, 4 con... Y alguien ya no contestó. Vamos ahí, y Erika sigue en primerísimo lugar. Vamos a la siguiente. ¿Verdadero o falso? Una tabla, también llamado fila o tupla, representa un objeto único de datos implícitamente estructurados en una tabla. ¿Verdadero o falso? La respuesta correcta era falso, ya que esto hace referencia a un registro, no a una tabla. Por lo tanto, pues las posiciones siguen exactamente igual. Vamos a la última. Un registro de una base de datos puede imaginarse formada de filas y columnas o campos. ¿Verdadero o falso? La respuesta era falsa. El registro dijimos que era lo anterior, por lo tanto, esto de acá de la siguiente forma. En tercer lugar tenemos a Lucrecia. Segundo lugar tenemos a Josué. Y en primerísimo lugar tenemos a Erika Montes. Muy bien. Excelente, jóvenes. Vean por ahí, pues es una pequeña retroalimentación de lo que acabamos de trabajar. Clase del día de hoy. Recuerden que ahí ya les quedaron las 2 actividades que tienen que desarrollar, la de el diseño de la base de datos y las tablas de las entidades que anteriormente trabajamos. Entonces, antes de finalizar, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Y si no, pues empiecen a trabajar esas actividades, tienen de aquí a las 4:30 para poderlas realizar.